¿Has sentido alguna vez que Dios no te escucha? Que tus oraciones rebotan en el techo y que el cielo parece estar cerrado para ti. Esa sensación de vacío donde esperabas una respuesta, esa quietud donde anhelabas su voz. Hoy vamos a descubrir una verdad que transformará para siempre la manera en que interpretas el silencio de Dios. No es abandono, no es castigo, no es indiferencia. Es la estrategia más poderosa que Él usa para obrar milagros que van más allá de lo que puedes imaginar. Jesús mismo experimentó el silencio del Padre en la cruz cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ese aparente abandono fue precisamente el momento donde se gestó la salvación de toda la humanidad. El silencio no era ausencia, era obra maestra divina. Te revelaré verdades bíblicas sobre lo que realmente sucede cuando Dios calla. Quiero que salgas de aquí no solo con esperanza, sino con la certeza absoluta de que en tu silencio actual Dios está tejiendo el milagro más hermoso de tu vida. Antes de comenzar, quiero que declares conmigo en voz alta: aunque no vea su mano, confío en su corazón. Aunque no escuche su voz, sé que está obrando en mi silencio. Que esta declaración sea el comienzo de una nueva comprensión de los caminos misteriosos pero perfectos de nuestro Dios. Número 1. En el silencio, Dios prepara tu siguiente temporada. A veces sientes que todo está en pausa, que oraste, lloraste, esperaste y nada. Todo sigue igual. No hay respuesta, no hay señales, no hay milagros a la vista. Pero quiero que escuches esto. Ese aparente silencio no es abandono, es preparación, porque Dios no improvisa, Él orquesta. Y cuando parece que no está haciendo nada, en realidad está preparando todo. Como dice Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No es que Dios te haya dicho que no, es que todavía no es la hora. Cuando estás en esa temporada donde nada se mueve, donde parece que todos avanzan menos tú, no estás estancado, estás en el taller de Dios. Estás en la fase donde Él trabaja en lo profundo. El agricultor no siembra sin antes preparar la tierra. Y esa preparación no se ve desde fuera. Es un trabajo silencioso, incluso invisible, pero es esencial, porque si la tierra no está lista, la semilla no dará fruto. Así está tu vida ahora. No lo dudes. En ese silencio, Dios está removiendo las piedras, sacando las raíces viejas, soltando lo que te ataba. Y lo hace en secreto, no para castigarte, sino para protegerte. Porque ¿qué pasa si Dios responde ahora y no estás listo? ¿Qué pasa si el sueño se cumple hoy, pero no tienes el carácter para sostenerlo mañana? Él lo sabe. Por eso el silencio no es una negativa, es una estrategia, es amor disfrazado de demora, es preparación vestida de espera. Y mientras tú piensas que no pasa nada, el cielo está organizando cada detalle. ¿Recuerdas a David? Fue ungido rey cuando era solo un muchacho, pero no subió al trono ese día. Pasaron años en los que fue perseguido, escondido, incomprendido, años donde parecía que la promesa era una mentira. Pero cada batalla, cada noche en el desierto, cada traición, todo era parte de su universidad espiritual, porque Dios no solo quería coronarlo rey, quería hacerlo un rey conforme a su corazón, y eso no se logra de la noche a la mañana. Así que si hoy estás en ese tiempo de espera, no te frustres. No todo lo que se mueve es bendición y no todo lo que parece quieto está muerto. A veces lo más poderoso está creciendo en silencio, como un bebé en el vientre, como una semilla bajo tierra, como una promesa en el corazón de Dios. Hay cosas que no nacen antes de tiempo porque si lo hacen, no sobreviven. Y tú no fuiste creado para sobrevivir, fuiste creado para fructificar. Durante esta preparación, Dios no te deja sin señales. Quizás no son grandes milagros públicos, pero sí pequeñas confirmaciones privadas.
un versículo que te encuentra, una canción que te toca el alma, una palabra que llega justo cuando ibas a rendirte. Eso no es casualidad, es Dios susurrándote: sigo aquí, no me he ido, solo estoy trabajando en algo que vale la pena esperar. ¿Y sabes qué más enseña el silencio? Gratitud, porque cuando no tienes todo lo que quieres, aprendes a valorar lo que ya tienes, y esa gratitud es clave, porque Dios no va a ponerte en la siguiente temporada si aún no sabes agradecer por la actual. A veces la puerta al milagro se abre con una simple palabra: gracias. Ahora respóndete con sinceridad. Si hoy llegara lo que tanto le has pedido a Dios, ¿podrías manejarlo con sabiduría? ¿Podrías sostenerlo sin perderte a ti mismo en el proceso? Si la respuesta es no, entonces dale gracias por el silencio, porque ese silencio es su amor cuidándote, es su mano preparándote. No te está castigando, te está protegiendo de ti mismo. Así que confía. No todo lo que está quieto está muerto. No todo lo que no suena está ausente. Lo invisible también es obra de Dios. Y si hoy no ves nada, no te desesperes. Él no está en silencio porque no le importas. Está en silencio porque te ama demasiado como para darte algo para lo cual aún no estás listo. Escríbelo en los comentarios si lo crees. En el silencio, Dios me está preparando. Decláralo con fe. Escríbelo como profecía, porque llegará el día en que vas a mirar atrás y vas a entender por qué ese tiempo de nada era en realidad el todo. Porque Dios cayó solo para preparar el escenario del milagro que viene. Y créeme, lo que Él tiene preparado vale la espera. Número 2. Dios obra en secreto para sorprenderte en público. Cuando todo parece estancado, cuando oraste, esperaste, creíste y nada se movió, lo fácil es pensar que Dios se olvidó de ti, que tu caso quedó en pausa, como si fuera menos urgente que los demás. Pero escucha bien esto: Dios no está inactivo, está planeando tu sorpresa, y no es cualquier sorpresa, es de esas que marcan un antes y un después. Juan 11, verso 4, dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús lo dijo cuando Lázaro ya estaba enfermo y aún así esperó. No se apresuró, no corrió, porque sabía algo que nadie más sabía. No se trataba solo de sanar, se trataba de resucitar. ¿Te das cuenta? A veces Dios permite que todo parezca empeorar, que lo que suplicaste que no suceda, suceda, que el problema que querías evitar llegue. ¿Por qué? Porque lo que Él está preparando es más grande que tu petición. Tú pediste que no muriera. Él planeaba demostrar que incluso después de la muerte, Él sigue teniendo la última palabra. Y en esa escena hay algo clave. Jesús no explicó sus planes de inmediato. Guardó silencio. Dejó que todos pensaran que había llegado tarde, que no se preocupó, que ya no tenía solución. Pero no era olvido, era estrategia. Era el guión de un milagro diseñado para dejar a todos con la boca abierta. Porque cuando Dios decide obrar en público, lo hace después de haber preparado todo en secreto. Cuando Él entra en escena, no solo transforma tu realidad, transforma el corazón de los que te rodean. Dios es un Dios de contrastes. Le gusta pintar su gloria sobre los fondos más oscuros. No por crueldad, sino para que no haya lugar a duda. Porque si el milagro llega cuando todo iba bien, lo podrías atribuir a la suerte, al esfuerzo o al momento correcto. Pero si llega cuando ya todo estaba perdido, entonces sabes que fue Él, solo Él, nadie más. Y esa es la diferencia entre nuestra urgencia y su paciencia. Nosotros queremos soluciones rápidas, respuestas inmediatas, salidas fáciles, pero Dios está pensando en legado, en propósito, en testimonios que transforman generaciones. Lo que hoy te pesa, mañana será una historia de gloria, porque el milagro que tú esperas no será solo para ti, va a tocar a otros, va a inspirar a los que te han visto llorar en silencio. Y cuando Dios lo haga, nadie podrá negarlo.
Mira la historia de los israelitas frente al Mar Rojo. Dios no abrió el mar mientras ellos venían caminando. Esperó hasta que estuvieran completamente acorralados, hasta que no hubiera opción humana, hasta que el miedo los invadiera. Y entonces se movió, en el último segundo, para dejar claro que Él no necesita opciones para abrir caminos, solo necesita fe. Fe en medio del caos, fe en medio del silencio. Eso es lo que está pasando contigo. Estás viviendo el acto 2 del milagro. El momento en que el cielo guarda silencio porque está ensayando la gran entrada. El telón no ha caído. La historia no terminó. Y lo que Dios está preparando no será discreto. Será tan exacto, tan preciso, tan personal, que no tendrás más remedio que decir, esto solo pudo venir de Dios. ¿Te has dado cuenta de que las mejores sorpresas no se anuncian, llegan cuando menos las esperas? Y esa es la especialidad de Dios, sorprenderte. Él sabe cómo hablarte a tu corazón de una forma que nadie más puede. Conoce exactamente lo que necesitas, incluso cuando tú no sabes cómo pedirlo. Él no solo responde peticiones, Él responde anhelos. Así que si hoy sientes que estás en pausa, que Dios está callado, que tus oraciones rebotan en el techo, te lo digo con certeza, Él está obrando, está orquestando detalles que tú ni siquiera imaginas. Y cuando llegue el momento, cuando sea su hora, no lo vas a poder ocultar. La gente que pensó que ya todo estaba perdido será testigo. La gente que te juzgó en tu proceso verá tu resurrección. Hoy quiero que lo declares con fe. Escríbelo en los comentarios como un acto de confianza. Mi milagro se está gestando en secreto. Dios me sorprenderá en público. Escríbelo, porque cuando lo declaras, lo activas. Cuando lo escribes, lo siembras, y cuando lo crees, te alineas con el cielo. No lo dudes. El silencio no es ausencia, es estrategia. Y si Dios está callado, es porque está diseñando algo grande, algo que no viste venir, algo que no pediste así, pero que vas a agradecer por el resto de tu vida, porque cuando Él obra, lo hace para su gloria, pero también para tu sorpresa. Y está más cerca de lo que crees. Número 3. El silencio forja tu carácter más que las respuestas. ¿Sabes qué es lo más difícil de aceptar cuando Dios guarda silencio? Que no hay una respuesta inmediata que calme la ansiedad. Que oraste con todo tu corazón, que esperaste con fe y aún así no hay señales claras. Pero hay algo que solo sucede cuando el cielo parece guardar silencio. Tu carácter empieza a ser transformado. Porque mientras tú esperas una respuesta, Dios está formando en ti algo mucho más valioso. Paciencia, humildad, templanza, madurez espiritual. Y eso no se construye en los días buenos, se forja en la espera. Santiago 1, verso 4, lo dice así: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No dice que tengas la respuesta, dice que tengas la paciencia completa. ¿Y por qué completa? Porque hay una obra profunda que solo se puede hacer cuando el ruido desaparece y la fe se vuelve silenciosa. Cuando ya no estás corriendo detrás de una señal, sino caminando por convicción. Cada día de silencio es una resistencia espiritual. Así como los músculos crecen cuando empujas contra el peso, tu fe crece cuando resistes la duda, cuando perseveras sin garantía visible, y mientras más tiempo pasas en esa lucha silenciosa, más fuerte te haces por dentro. Míralo así. Las respuestas rápidas producen comodidad, pero no carácter. Son como atajos que te dan algo sin enseñarte nada. Pero el silencio te entrena. Te obliga a revisar tu interior, a preguntarte por qué quieres lo que estás pidiendo, a soltar el control, a confiar de verdad, no solo de palabra. El silencio revela si tu fe es emocional o si es inquebrantable. Y eso, amigo, no se puede fingir. Piensa en Moisés, 40 años en el desierto, lejos del poder de Egipto, antes de ser llamado a liberar a su pueblo. Pablo,
3 años en Arabia antes de predicar como apóstol. Jesús mismo 30 años en anonimato antes de comenzar su ministerio público. Dios no tiene prisa, porque no le interesa solo lo que vas a hacer, le interesa en quién te estás convirtiendo, y eso requiere tiempo, dolor, silencio, pero también propósito. Lo más transformador del silencio no es lo que pierdes, sino lo que descubres. Descubres que no necesitas tener todas las respuestas para tener paz, que tu valor no depende de lo que logres, sino de lo que Dios ve en ti cuando nadie más lo ve, que no necesitas demostrarle nada a nadie porque estás siendo moldeado por aquel que ya te aprobó. Y aquí hay una verdad que tal vez te cuesta aceptar. Las cosas que puedes perder no son realmente tuyas, pero lo que se forma en ti, eso nadie te lo puede quitar. Puedes perder un empleo, una oportunidad, una relación, incluso una temporada entera. Pero la fe que se solidificó en el silencio, esa permanece. El carácter que Dios construyó mientras esperabas, ese te va a sostener cuando el milagro llegue. Porque no basta con recibir, hay que saber sostener. Y solo quien fue formado en el silencio puede manejar lo que llega con el ruido de la bendición. Tú no estás esperando por gusto, estás siendo procesado. Y ese proceso no es una pérdida de tiempo, es una inversión divina. Estás escribiendo un testimonio, aunque ahora mismo no lo veas. Estás dejando huellas, aunque nadie las aplauda. Estás inspirando, incluso sin darte cuenta, a otros que también están esperando su milagro. Porque tu forma de resistir en fe ya es una predicación silenciosa. Ahora hazte esta pregunta con honestidad. ¿Quién eras antes de esta espera? ¿Y quién eres ahora? ¿Puedes ver, aunque sea una chispa de paciencia que antes no tenías? ¿Una sabiduría que nació del dolor? ¿Una humildad que llegó cuando ya no podías más? Si puedes ver eso, aunque sea en una pequeña medida, entonces el silencio ya está dando fruto. Hoy quiero que escribas en los comentarios esta frase como una declaración de fe. Aunque Dios guarde silencio, mi carácter está creciendo. Escríbelo como quien sabe que está en formación, no en olvido. Como quien reconoce que no necesita ver para seguir creyendo. Como quien elige confiar aunque el cielo esté callado. No lo olvides. Cuando Dios calla, no es porque no te escuche, es porque está obrando más profundamente de lo que imaginas. Tal vez aún no ves el milagro, pero ya puedes ver los cambios en ti. Y eso también es un milagro. Porque hay bendiciones que llegan como respuestas, pero hay otras que llegan como transformación. Y esas duran para siempre. Número 4. Dios te enseña a adorar sin condiciones. Hay momentos en los que sientes que todo se desmorona y que, a pesar de orar, adorar, servir, Dios permanece en silencio. En esos momentos es fácil pensar que algo está mal, que perdiste su favor, que ya no te escucha. Pero lo que realmente está ocurriendo es algo más profundo, más sagrado. Dios no está castigando tu devoción, está purificando tu adoración. Y cuando no hay respuestas, cuando no hay milagros visibles, cuando lo único que queda es Él, entonces descubres si tu fe estaba basada en lo que recibes o en quién es Él. Job lo dijo con una fuerza que nos sigue estremeciendo hasta hoy. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Estas palabras no vinieron desde una cima de bendición. Salieron desde el polvo, desde la pérdida, desde la oscuridad más cruda. Job no lo dijo con las manos llenas, sino con el corazón roto. No tenía riqueza, no tenía salud, no tenía hijos, pero aún tenía adoración. ¿Por qué? Porque su fe había madurado. Porque entendió que Dios no solo es digno de alabanza cuando las cosas van bien, Él es digno siempre, incluso cuando calla, incluso cuando no entendemos, incluso cuando duele. Y eso es lo que el silencio provoca en ti. Al principio es incómodo, porque aprendimos a adorar esperando algo a cambio.
Señor, te adoro porque espero que me sanes, te alabo porque quiero ese milagro. Pero cuando Dios calla por mucho tiempo y no cambia nada de lo externo, Él está invitándote a cambiar algo por dentro, a pasar del te adoro porque me das al te adoro porque eres Dios, y eso me basta. Eso es amor maduro. El tipo de amor que no se basa en lo que recibes, sino en lo que sabes. En la verdad inquebrantable de que Dios es bueno, justo, santo, aunque no lo parezca. Es como en una relación verdadera. Al principio, amas por lo que te hacen sentir. Pero cuando el amor madura, amas por quien es esa persona, incluso cuando no recibes nada especial a cambio. Así es con Dios. El silencio te enseña a dejar de medir su fidelidad por tus resultados, porque Él es fiel, aunque tú no lo sientas. Él es digno, aunque no lo veas obrar. Y cuando llegas ahí, a esa adoración incondicional, algo hermoso ocurre. Eres libre, libre del chantaje emocional, libre de las amenazas del enemigo que quiere decirte, ¿para qué sigues adorando si nada cambia? Libre de las circunstancias que antes controlaban tu ánimo espiritual, porque cuando tu adoración se sostiene en el carácter de Dios y no en tus resultados, ya nada puede quebrarte. Ese tipo de adoración es la que el cielo honra, es la que no necesita luces ni milagros públicos para mantenerse. Es la que se canta en la oscuridad, la que se ora entre lágrimas, la que se construye en silencio. Y créeme, esa es la adoración más poderosa. No la que haces cuando todo va bien, sino la que levantas cuando no hay motivos humanos, solo una convicción espiritual. Dios sigue siendo Dios. Y eso me basta. Durante el silencio, Dios está limpiando tu adoración. Está quitando las impurezas del yo quiero para dejar lo puro del yo creo. Está arrancando la raíz del interés para plantar la semilla de la devoción real. Porque solo cuando no hay bendición aparente puedes saber si en realidad amas al dador o solo a los dones. Mira a los grandes adoradores de la historia bíblica. David adoró cuando fue traicionado, cuando perdió a su hijo, cuando fue perseguido. Pablo y Silas cantaron himnos en la cárcel, después de ser azotados. No estaban allí por emoción, estaban allí por convicción, porque conocían a Dios lo suficiente como para adorarlo sin condiciones. Esa clase de fe no se fabrica en un día, se forja en la prueba, se madura en el silencio. Ahora detente y hazte esta pregunta, sin filtros. Si Dios nunca respondiera a otra oración tuya, ¿seguirías amándolo igual? Si nunca llegara ese milagro que tanto anhelas, si nunca se abriera esa puerta que llevas años esperando, ¿seguirías doblando tus rodillas con la misma pasión? Si tu respuesta es sí, entonces, felicidades. Has descubierto el secreto de los verdaderos adoradores, que Dios es digno de ser amado no por lo que hace, sino por quien es. Quiero que escribas ahora en los comentarios, como un acto de fe, como una declaración de libertad. Adoro a Dios, no por lo que me da, sino por quién es Él. Escríbelo creyéndolo. Escríbelo aunque estés en medio del silencio, porque esa frase marca una transición espiritual, de adorador interesado a adorador genuino, de consumidor de milagros a amante del corazón de Dios. No lo dudes. Cuando Dios calla, también te está hablando, no con palabras, sino con procesos. Y ese silencio está revelando lo más importante, que su presencia vale más que cualquier milagro, que conocerlo, adorarlo, caminar con Él es en sí mismo el regalo más grande. Porque cuando no tienes nada más, pero aún lo tienes a Él, entonces lo tienes todo. Número 5. En tu desierto, Dios revela quién eres realmente. Cuando entras en ese período donde todo se siente seco, solitario y sin dirección, es fácil pensar que algo anda mal contigo o que Dios te ha dejado solo. Pero quiero que escuches esto con el corazón abierto. El desierto no es el lugar donde Dios te abandona, es el lugar donde Él te revela. Deuteronomio 8, verso 2 dice:
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El propósito del desierto nunca fue destruirte, fue mostrarte quién eres y, más importante aún, quién es Dios contigo cuando todo lo demás desaparece. En la comodidad todos llevamos máscaras. Nos decimos a nosotros mismos que somos pacientes hasta que algo no sale como queremos, que somos fuertes hasta que perdemos el control, que confiamos en Dios hasta que Él guarda silencio. Pero en el desierto ya no puedes actuar. No hay público, no hay escenario, solo estás tú, tus pensamientos, tus emociones y Dios. Y ahí, en ese silencio incómodo, comienzas a verte tal como eres. No para condenarte, sino para que por fin puedas sanar de verdad. El desierto es como un espejo limpio, te refleja sin adornos, ves tus miedos, tu impaciencia, tus dudas, pero también empiezas a notar algo más, una fe que no sabías que tenías, una fortaleza que no imaginabas, una capacidad de resistir que no se ve en tiempos de abundancia. Y ahí entiendes que este lugar seco, este tiempo sin respuestas, no está aquí para matarte. Está aquí para mostrarte que puedes avanzar incluso sin sentir, que puedes confiar incluso sin entender, que puedes caminar incluso sin ver. Dios no necesita que seas perfecto para usarte, pero sí necesita que seas consciente de tu corazón. Y el silencio es su manera de sacarte de la rutina para que empieces a prestar atención a lo que hay adentro. Él te está mostrando las áreas que necesitan sanidad, las grietas donde se cuela el orgullo, la inseguridad, la dependencia de cosas temporales, no para juzgarte, sino para que puedas rendirle todo y ser libre de verdad. La gracia de Dios no solo se manifiesta en lo que te da, se manifiesta también en lo que te revela, porque cada vez que Él te muestra una parte de ti que no sabías que estaba rota, te está dando la oportunidad de rendírsela. Te está diciendo, déjame trabajar ahí también. No solo quiero darte bendiciones externas, quiero hacerte nuevo por dentro. Y sí, duele. No es fácil mirar dentro y reconocer que tu fe estaba más condicionada de lo que creías, que tu alegría dependía más del resultado que de la presencia, que decías confiar pero aún tratabas de controlar todo. El desierto te desarma, pero también te reestructura, porque Dios no revela para destruir, Él revela para transformar. Él te muestra tu corazón para que puedas entregárselo con total honestidad. Los momentos de silencio también revelan en qué o en quién está puesta tu verdadera confianza. Cuando ya no hay avances, cuando no hay respuestas, cuando no hay milagros visibles, ¿todavía puedes estar en paz? Si tu paz desaparece con las circunstancias, entonces no era verdadera paz. Pero si logras mantenerte firme, aunque todo tiemble, entonces estás empezando a construir sobre roca y no sobre arena. ¿Sabes algo? Has llegado hasta aquí, y eso ya dice mucho. Puede que no tengas todas las respuestas, puede que no entiendas todo lo que está pasando, pero si aún estás orando, si aún estás buscando a Dios, eso es prueba de que hay más fe en ti de la que imaginabas. El desierto no ha sido en vano, ha sido tu sala de entrenamiento. Y aunque nadie más lo vea, Dios lo está celebrando. Las crisis no crean tu carácter, lo revelan, pero una vez que lo revelan, entonces puedes trabajarlo. Puedes permitir que el Espíritu Santo moldee cada parte de ti con ternura, con paciencia, con propósito, porque Él no quiere solo llevarte a la tierra prometida, quiere que llegues preparado para sostenerla. Quiere que lo que Él construya contigo tenga raíces, profundidad y verdad. Haz una pausa y pregúntate esto con sinceridad. Antes de esta prueba, ¿realmente te conocías? ¿Sabías lo que te activaba, lo que te limitaba, lo que te dirigía? Tal vez no. Pero ahora, con todo lo que has vivido,
puedes mirar hacia adentro con más claridad. Y si permites que Dios transforme eso que Él mismo te mostró, saldrás de este desierto no solo más sabio, sino más libre. Escribe ahora en los comentarios esta frase: en mi desierto, Dios me está revelando y sanando. Escríbelo como declaración de fe, escríbelo como acto de entrega, porque lo que Dios está haciendo en ti hoy, aunque sea en silencio, es tan milagroso como cualquier sanidad física. Es el tipo de obra que no se ve de inmediato, pero que dura para siempre. No lo dudes, cuando Dios calla también habla, y a veces su lenguaje más profundo es el del desierto, porque ahí no solo descubres lo que te falta, descubres de qué estás hecho, descubres lo que puedes rendir, y sobre todo descubres que Dios sigue contigo, revelando, transformando, obrando, aunque no lo puedas ver. Número 6. Dios permite la confusión para que busques su rostro. Cuando no entiendes lo que está pasando, cuando tus planes se desordenan y tus certezas desaparecen, es normal sentirte confundido. Es como si caminaras en una neblina espesa, donde cada paso es incierto y cada decisión te hace dudar aún más. Pero lo que tú llamas confusión, Dios muchas veces lo llama oportunidad. Porque esa confusión, ese momento de no saber qué hacer, es el escenario perfecto para que empieces a buscar su rostro como nunca antes. Jeremías 29:13 lo dice claro: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y ese todo tu corazón no nace en la comodidad, nace en la necesidad. Cuando todo va bien, oramos de forma automática. Le hablamos a Dios, sí, pero lo hacemos con una rutina, casi por compromiso. Pero cuando llega el caos, nuestras oraciones cambian, se vuelven más crudas, más honestas, más profundas. Y esa es la clase de oración que toca el corazón de Dios, porque ya no estás buscando una respuesta rápida, estás buscando a la persona. Ya no se trata de que Él solucione todo, se trata de que Él esté contigo en todo. Dios no causa la confusión, pero la permite con un propósito mayor, porque sabe que, si todo estuviera claro, seguirías dependiendo de tus propios recursos. Pero cuando todo se nubla, cuando las respuestas humanas no alcanzan, cuando ya no sabes a quién acudir, ahí es donde finalmente levantas la mirada y dices: Señor, necesito verte, necesito oírte, necesito encontrarte. Y esa búsqueda desesperada es el punto de partida para el encuentro más transformador de tu vida. Mira a Jacob. Toda su vida había luchado con las cosas y las personas, pero en un momento de crisis, cuando huía de su hermano y de sí mismo, se encontró cara a cara con Dios. No fue en un altar, fue en un lugar solitario, de noche, en medio de la incertidumbre. Allí luchó con el ángel y le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Esa clase de insistencia solo nace cuando ya no tienes nada más. Y ahí fue cambiado. Su nombre, su identidad, su destino. Todo cambió en el lugar de la confusión. Lo mismo le pasó a Moisés. Después de asesinar a un egipcio y huir al desierto, pasó años en anonimato, hasta que un día vio una zarza que ardía sin consumirse. Y allí, en el lugar donde no esperaba nada, Dios lo llamó por su nombre. ¿Y qué tenía Moisés? Nada, ni reputación, ni dirección clara, solo confusión y silencio. Pero eso fue suficiente para que Dios iniciara uno de los llamados más grandes de la historia. La confusión elimina las distracciones. De repente, ya no importa tu agenda, tus metas, tus deseos. Solo importa una cosa: saber qué quiere Dios. Y cuando llegas ahí, cuando te postras sin condiciones, cuando lo buscas con todo tu corazón, sucede lo que el versículo promete. Lo encuentras, no como una teoría, no como una religión, sino como un encuentro vivo, real, cercano. En medio de tu confusión, Dios no se aleja. Él se revela. Tus oraciones más sinceras han salido de tus noches más oscuras.
Esas en las que no tenías palabras elegantes, solo un ayúdame entre lágrimas. Esas en las que ya no sabías si Dios te escuchaba, pero igual hablaste porque algo en ti no podía rendirse del todo. ¿Sabes por qué? Porque esa confusión estaba creando comunión, te estaba llevando más profundo. Porque Dios prefiere un corazón quebrantado que lo busca de verdad, que 1000 oraciones bonitas sin intención. Y ahí está la belleza del silencio de Dios, que no es indiferencia, es estrategia. Porque si te respondiera todo al instante, te quedarías con sus bendiciones y te perderías de su rostro. Pero cuando te deja en el no sé qué hacer, lo hace para que descubras que lo único que realmente necesitas es a Él. Piénsalo un momento. ¿Cuándo oraste con más intensidad? ¿Cuándo adoraste con más lágrimas? ¿Cuándo buscaste con más hambre? No fue cuando todo estaba bien, fue cuando nada tenía sentido, porque la confusión purifica tu búsqueda, te saca de lo superficial, te lleva a lo profundo. Hoy quiero que escribas en los comentarios: en mi confusión, estoy buscando el rostro de Dios. Escríbelo con sinceridad. Escríbelo como una declaración de dirección, porque eso es lo que estás haciendo. Tal vez no lo sabías, pero este caos ha sido tu GPS espiritual. Te está dirigiendo al único lugar donde hay respuestas que sanan el alma. No lo dudes. Cuando Dios calla, también te está atrayendo. No está lejos. Está esperando que llegues a Él, no solo para que Él solucione tu vida, sino para que Él se convierta en tu vida. Y esa clase de búsqueda siempre tiene respuesta. Siempre tiene encuentro. Porque el Dios que pareció ocultarse, en realidad estaba escondido en el lugar donde sabías que lo ibas a buscar con todo tu corazón. Número 7. El silencio mata tu ego para resucitar tu propósito. Hay silencios que no solo duelen, transforman. No son pausas vacías, son procesos sagrados. Y uno de los más profundos es este: cuando Dios calla, no está ignorándote, está enterrando lo que estorba para hacer florecer lo que Él ha planeado. Juan 12:24 lo dice con poder: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí está la clave. Lo que tiene que morir no es tu llamado, es tu ego. Porque mientras tu ego esté vivo, tu propósito está retenido. El ego quiere controlar, quiere impresionar, quiere que todo gire a su alrededor. Y cuando no logra lo que quiere, se frustra, se impacienta, se compara. El ego no sabe esperar, no sabe confiar. Por eso, Dios muchas veces guarda silencio, no para castigarte, sino para que tu ego se canse, se rinda, se rompa. Y cuando eso pasa, cuando por fin sueltas la necesidad de tener el control, de forzar resultados, de manipular tiempos, entonces Dios empieza a trabajar en serio. Ese silencio se convierte en sepultura, una sepultura necesaria, donde muere tu necesidad de reconocimiento, donde muere tu afán por la validación, donde muere la presión de tener que demostrar algo a los demás. Y ahí, justo ahí, en esa tierra aparentemente estéril, empieza a germinar algo más profundo: propósito. Un propósito que no gira en torno a ti, sino que fluye a través de ti. Porque el ego siempre busca el crédito, pero el propósito busca el impacto. El ego quiere que te aplaudan. El propósito quiere que otros sanen. El ego quiere hacerte famoso. El propósito quiere hacerte útil para la eternidad. Y esa transición no ocurre en la cima. Ocurre en el valle, en el silencio, en la tierra donde todo parece muerto, pero Dios está sembrando. ¿Sabes por qué todavía no se ha abierto esa puerta? Porque probablemente, si se abriera con tu ego intacto, usarías esa bendición para engrandecerte en lugar de engrandecer a Dios. Él te ama tanto que no va a bendecirte con algo que termine alejándote de Él. Así que mientras tú esperas un milagro, Él está esperando tu rendición.
no de tu sueño, sino de tu necesidad de controlar cómo y cuándo debe cumplirse. Los grandes hombres y mujeres de Dios pasaron por esta etapa. Moisés tuvo que dejar Egipto y pasar 40 años en el desierto para que muriera el "yo lo hago a mi manera". José fue traicionado, olvidado, humillado, para que muriera el "yo tuve un sueño" y naciera el "Dios me usó para salvar vidas". Incluso Jesús, siendo Dios, se hizo siervo, se vació de toda gloria, se dejó clavar en una cruz, porque sabía que sin muerte no hay resurrección, sin entrega no hay fruto. El propósito no es algo que tú conquistas, es algo que tú encarnas después de haber sido quebrantado. Y en ese quebranto, en ese silencio, Dios está desmantelando tu agenda personal para montar su agenda eterna. No es fácil, es incómodo, porque tu ego grita cuando se muere, pero la paz que viene después de la muerte del ego no tiene comparación, porque dejas de competir, dejas de forzar, dejas de vivir bajo presión y empiezas a fluir en gracia. Piensa en esto. ¿Cuántas veces trataste de forzar puertas que Dios quería abrir por ti en su tiempo y a su manera? ¿Cuántas veces te frustraste porque no entendías que su silencio era parte del proceso? Pero ahora lo ves. Ahora entiendes que cuando Dios guarda silencio, está trabajando en algo más grande que tu plan. Está trabajando en ti. Escribe ahora en los comentarios esta frase como declaración: renuncio al control, que muera mi ego y viva el propósito de Dios en mí. Escríbelo como quien ya entendió que la muerte no es el final, sino el principio, que la espera no es castigo, sino preparación, que el silencio no es rechazo, sino cirugía. No lo dudes. Cuando Dios calla, no es que se olvidó de ti, es que está en el campo, plantando, regando, alineando todo para que, cuando llegue el momento, tu fruto hable por ti. Y no será fruto pequeño, será fruto abundante, fruto que alimenta a otros, fruto que permanece, porque no nació de tu ego, nació de tu entrega, y eso es el milagro más grande de todos. Número 8. Dios calla para que aprendas su lenguaje del corazón. A veces esperas que Dios te hable con claridad, que te grite desde el cielo, que te mande una señal luminosa, que te confirme algo con milagros visibles. Pero pasan los días, las semanas, los meses, y lo único que escuchas es silencio, un silencio que confunde, que inquieta, que te hace preguntarte si te equivocaste o si Él ya no responde. Pero ese silencio no es una ausencia, es una lección, es el momento en el que Dios te está enseñando a escuchar no con los oídos, sino con el corazón. En 1 Reyes 19:12, Elías experimentó esto de manera literal. Esperaba encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero Jehová no estaba allí. Solo después vino un silbo apacible y delicado. Y ahí, en ese susurro casi imperceptible, ahí estaba Dios. Ese verso nos cambia la perspectiva por completo, porque nos revela que Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular. A veces se manifiesta en lo simple, en lo sutil, en lo íntimo. Y para escuchar ese silbo necesitas estar cerca, necesitas apagar el ruido, necesitas rendirte a su ritmo y no al tuyo. Dios está usando el silencio para afinar tu oído espiritual, para llevarte a una nueva dimensión de sensibilidad donde ya no necesitas señales externas porque su voz empieza a formarse dentro de ti. Cuando Dios habla fuerte, cualquiera puede escucharlo, pero cuando habla suave, solo los que están cerca lo perciben. Y ese es el propósito del silencio. Acercarte tanto a su corazón que aprendas a entenderlo aunque no diga una palabra. Es como en una relación profunda llega un punto en el que una mirada basta, un gesto habla más que un discurso. El silencio no significa que Dios no está hablando, significa que te está enseñando otro idioma. Un idioma más íntimo, un idioma donde las palabras no siempre son necesarias.
Dios habla con paz, con inquietudes santas, con impulsos suaves que confirman el rumbo. Habla cerrando puertas que tú querías forzar y abriendo caminos que ni sabías que existían. Habla quitándote cosas que estabas aferrado para darte otras que aún no puedes entender. Y en medio de ese aparente silencio, Él está enseñándote a leer señales internas, a distinguir su voluntad sin depender de lo espectacular. Es un lenguaje que se aprende en la intimidad, en lo secreto, en el lugar donde nadie más entra, solo tú y Él. Como un padre que no siempre le habla a su hijo con palabras. A veces solo lo mira, a veces solo se queda a su lado, a veces solo lo abraza. Así también el Padre Celestial quiere enseñarte a entender su presencia, no solo su voz. Que sepas cuándo está diciendo espera sin decirlo, que sepas cuándo está diciendo sigue sin confirmaciones externas. Que puedas confiar en que aunque no oyes nada, su espíritu está guiándote desde dentro. Y lo más hermoso es que mientras aprendes ese lenguaje, algo cambia en ti. Ya no dependes de señales para seguir creyendo. Ya no necesitas milagros diarios para seguir caminando. Porque has conocido al Autor. Has entendido que el milagro más grande no es que Él hable, es que tú puedas escucharlo aunque todo afuera esté callado. Esa es la madurez espiritual que el silencio desarrolla, una fe que no necesita ruido, una relación que no necesita espectáculo. Piénsalo, ¿cuántas veces has tomado decisiones importantes no porque oíste una voz audible, sino porque sentiste una paz inexplicable? ¿Cuántas veces supiste que tenías que moverte, o que quedarte, o que soltar sin que nadie te lo dijera? Eso no fue intuición. Fue Dios hablándote con su lenguaje del corazón. Y esa voz, aunque no suene fuerte, es la más segura que puedes seguir. Escribe esto ahora en los comentarios, como señal de apertura espiritual. Estoy aprendiendo a escuchar el lenguaje del corazón de Dios. Escríbelo con reverencia, escríbelo con humildad, porque eso es exactamente lo que está ocurriendo. El silencio que tanto te incomoda es la escuela donde se está desarrollando tu oído más importante, el espiritual. No lo dudes, cuando Dios calla, no te ha abandonado. Te está afinando, te está acercando, te está enseñando que su voz no siempre se grita, a veces se susurra, y ese susurro es más poderoso que cualquier estruendo, porque cuando logras escucharlo, cuando lo reconoces, cuando aprendes a moverte con Él sin que te lo tenga que repetir, entonces ya no vives por vista, sino por fe. Y en esa fe se esconden los milagros que aún no puedes ver, pero que ya se están gestando en lo más profundo de tu espíritu. Número 9. En el silencio, tu fe se vuelve tu testimonio. Cuando todo está en silencio y no ves resultados, cuando las oraciones no parecen subir y los milagros no llegan, es ahí donde tu fe habla más fuerte que nunca. Porque creer cuando todo va bien es fácil, pero confiar cuando todo está quieto, eso es testimonio. Eso es lo que impacta de verdad. Habacuc, capítulo 2, verso 4, lo dice claro. Mas el justo por su fe vivirá. No dice por lo que ve, no dice por lo que siente, dice por su fe. Y esa fe no es una teoría, es una forma de vivir, una decisión diaria, un mensaje que no necesita palabras porque se predica con tu perseverancia. La fe en medio del silencio no es pasiva, es activa, es poderosa. Cada vez que te levantas un día más a orar, aunque no sientas nada, estás predicando. Cada vez que alabas con lágrimas en los ojos, estás testificando. Cada vez que eliges confiar, aunque tu mente grite dudas, estás dejando un legado. Y puede que nadie te lo diga, puede que creas que nadie lo nota, pero hay personas observándote, hay almas inspirándose, hay corazones tomando fuerza al ver cómo tú sigues firme cuando el cielo parece cerrado.
El testimonio más poderoso no siempre viene después del milagro, a veces viene en medio de la espera, porque en esa espera silenciosa estás demostrando que tu relación con Dios no depende de lo que Él haga por ti, sino de quién Él es para ti. Eso no es fe transaccional, eso es fe relacional, fe real, fe viva, y esa fe está escribiendo un capítulo de tu historia que un día será la respuesta para otro. Lo que hoy parece un valle sin sentido, mañana será un camino de consuelo para alguien que atraviese lo mismo. Porque tus silencios vividos con fidelidad se convierten en faros para los que vienen detrás. Y eso es lo hermoso del reino. Nada se desperdicia, ni siquiera tus lágrimas, ni siquiera tu silencio. Mira a Job, lo perdió todo: familia, salud, recursos, incluso su reputación. Y aunque tuvo momentos de duda, nunca dejó de buscar a Dios, nunca dejó de mantenerse en pie. ¿Y sabes qué? Su testimonio no fue solo que Dios le restauró el doble. Su verdadero testimonio fue que en medio de todo, su fe no murió. Su fe fue su vida. Y por eso hoy, miles de años después, seguimos hablando de él. Tal vez tú no tienes multitudes viéndote como a Job, pero hay personas a tu alrededor que están tomando nota. Tus hijos, tus amigos, incluso personas que ni sabes que te observan. Están viendo cómo manejas la temporada de espera. Están viendo si tu fe es circunstancial o si es firme. Y cada vez que eliges adorar en vez de quejarte, cada vez que eliges esperar en vez de desesperarte, estás dejando un legado. Además, algo poderoso ocurre dentro de ti en este tipo de fe. Cuando pasas por silencio y eliges mantenerte, tu fe ya no depende de estímulos externos. Se vuelve raíz, y esa raíz te da una autoridad espiritual que la fe cómoda nunca puede alcanzar. Porque ya no hablas de teorías, hablas desde la experiencia, desde el quebranto, desde el fuego. Y esa voz, esa sí transforma vidas. ¿Sabes quiénes te han inspirado más en tu camino con Dios? Probablemente no fueron los que te contaron de bendiciones, sino los que te mostraron fidelidad. Aquella persona que perdió todo y aún decía, Dios sigue siendo bueno. Aquella mujer que siguió adorando aún cuando no veía cambios. Ese amigo que oró contigo sin tener aún sus propias respuestas. Esos son los testimonios que marcan. Porque hablan desde la fe que resiste, desde la fe que vive. Escribe ahora en los comentarios esta frase como acto de fe. Mi silencio está escribiendo un testimonio para otros. Escríbelo creyéndolo. Escríbelo como quien no necesita ver para saber que Dios está obrando. Porque cuando Él calla, también está construyendo. Está formando en ti una historia que sanará a otros. Está revelando tu confianza, no con palabras, sino con perseverancia. No lo dudes, cuando Dios guarda silencio, tu fe no está perdiendo valor, está ganando peso. Está volviéndose testimonio, está haciéndose eterna, porque no hay nada más poderoso que un hijo de Dios que dice, aunque no lo vea, yo confío. Esa es la fe que mueve montañas, esa es la fe que transforma generaciones. Y tú estás caminando con ella. Número 10. Dios usa tu paciencia para escribir tu historia. Cuando parece que todo está detenido, cuando sientes que tu vida está atrapada en una página sin avanzar, recuerda esto: Dios sigue escribiendo. Él no ha cerrado el libro. Solo está desarrollando el capítulo que más impacto tendrá. Romanos 5, del 3 al 4, nos revela una secuencia divina que cambia todo. La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Eso que estás viviendo ahora no es una pausa vacía, es el proceso preciso con el que Dios está construyendo tu historia más gloriosa. Tu paciencia no es un paréntesis, es la pluma con la que el autor está redactando el momento más poderoso de tu vida. Dios escribe como ningún autor humano puede hacerlo. Él no improvisa, no borra, no corrige sobre la marcha. Cada capítulo tiene sentido dentro del todo. Pero mientras estás dentro del capítulo,
Es fácil perder perspectiva. Es fácil pensar que Dios está callado porque no sabe qué hacer, pero es justo lo contrario. Cuando Dios guarda silencio, es porque ya sabe exactamente lo que está haciendo y está usando ese tiempo para trabajar en ti más que en tus circunstancias. Todo gran libro tiene capítulos lentos, momentos de tensión, escenas donde el personaje principal no ve salida. ¿Y sabes qué? Esos capítulos son necesarios, porque preparan la atmósfera, construyen profundidad, hacen que el clímax valga la pena. Tu paciencia en este momento no es pasividad, es profundidad. Está añadiendo peso a tu historia. Está haciendo que el día en que llegue tu milagro no sea una simple anécdota, sino una escena inolvidable, un punto de inflexión que no solo marcará tu vida, sino que inspirará a otros. Mira a Abraham. 25 años esperó desde que Dios le prometió a Isaac hasta que lo sostuvo en sus brazos. No porque Dios se tardara, sino porque estaba escribiendo algo mayor que una historia de fertilidad, estaba revelando un modelo de fe. José pasó años en esclavitud y prisión antes de llegar al palacio. Pero cada día de espera, cada injusticia sufrida, cada silencio prolongado se convirtió en parte esencial del testimonio que lo llevó a salvar naciones. Así obra Dios. No borra los tiempos difíciles, los transforma en plataforma. Tu paciencia es la pluma con la que Él escribe esperanza, porque cuando alguien te vea recibir lo prometido después de tanto esperar, no solo celebrará el milagro, verá la fidelidad de un Dios que no falla y la perseverancia de un hijo que no se rindió. Piensa en los grandes personajes bíblicos y notarás este patrón. Los momentos más gloriosos fueron precedidos por largos silencios. Moisés en el desierto, David huyendo de Saúl, Ana orando por un hijo año tras año. En todos ellos, la paciencia no fue castigo, fue la preparación. Porque no se trata solo de que el milagro llegue, se trata de que estés listo para recibirlo, sostenerlo y administrarlo cuando llegue. Y eso solo se logra cuando aprendes a esperar sin perder la fe. Tu paciencia está desarrollando tu personaje, está afinando tu sensibilidad, está anclando tu esperanza. Y sí, probablemente no lo veas aún, pero cuando leas tu historia hacia atrás, vas a entender por qué esta etapa era necesaria. Vas a ver que si Dios te hubiese dado todo en el momento que lo pediste, no lo habrías entendido, no lo habrías valorado y quizá lo habrías perdido. Pero ahora, cada día que pasa sin respuesta es una línea más en la construcción de algo eterno. Escribe ahora en los comentarios esta frase como profecía. Mi paciencia está escribiendo el capítulo más fuerte de mi historia. Escríbelo con convicción, escríbelo con fe, porque eso es exactamente lo que está sucediendo. Cada vez que eliges esperar, estás colaborando con Dios en el guión de algo eterno. No lo dudes. Cuando Dios calla, no está ignorándote, está escribiéndote. Está construyendo la escena en la que todo cobra sentido. Y cuando llegues al clímax, cuando veas con tus propios ojos lo que tanto esperaste, vas a entender que la espera no fue un obstáculo. Fue el pincel que le dio color a tu testimonio. Fue el silencio que preparó el sonido del milagro. Fue el espacio donde la esperanza se volvió inquebrantable. Dios escribe hermoso y tu historia aún no termina. El capítulo que estás viviendo es duro, sí, pero necesario. Confía en el autor. Él no olvida personajes, no abandona tramas, no deja promesas a medio camino. Lo que comenzó contigo, lo terminará contigo y será digno de leerse una y otra vez. Número 11. El silencio separa lo temporal de lo eterno en tu corazón. Cuando Dios guarda silencio, no solo está obrando por fuera, está transformando por dentro. Y una de las cosas más profundas que el silencio hace en tu vida
es separar lo eterno de lo temporal, porque cuando todo está en calma, cuando todo parece bajo control, es fácil distraerse con cosas que en verdad no importan tanto. Pero cuando Dios calla, cuando no hay respuestas inmediatas, tu corazón empieza a hacer inventario, empieza a preguntarse qué es lo que realmente importa, qué vale la pena conservar, y qué solo parecía importante, pero en realidad es pasajero. Segunda de Corintios 4, 18 lo resume con poder. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ese es el enfoque que Dios quiere darte, porque en su silencio, Él no solo está preparando tu bendición, está purificando tu visión, está alineando tus ojos con los suyos. Y eso cambia todo, porque mientras tú esperas una señal, Él está revelándote una perspectiva. Ya no vives por lo que se siente, ni por lo que se mueve, empiezas a vivir por lo que permanece, por lo que no cambia, por lo que tiene peso eterno. Las crisis tienen la capacidad de revelar lo invisible. Te das cuenta de que hay cosas que antes te robaban la paz y ahora ni te interesan. Te das cuenta de que aquellas prioridades que ocupaban tu mente hoy ya no son tan urgentes. ¿Por qué? Porque el silencio de Dios te está afinando, está haciendo que lo esencial vuelva al centro, que lo eterno se vuelva más visible, que el ruido de lo superficial se calle y el eco de lo eterno comience a hablar. Es ahí donde la paciencia se vuelve una herramienta sagrada, porque mientras esperas, mientras sientes que nada sucede, algo sí está sucediendo. Estás soltando, estás dejando de correr tras lo que no nutre, estás aprendiendo a mirar la vida desde el lente del cielo, a vivir con ojos espirituales, a respirar con menos ansiedad y con más propósito. Y eso también es un milagro, porque no hay mayor libertad que la de un corazón que ya no está esclavizado por lo temporal. Mira la vida de José, en Egipto, lejos de casa, traicionado por sus hermanos, olvidado por los hombres. Durante años no hubo respuestas, solo silencio, pero ese silencio fue el campo de entrenamiento donde sus prioridades fueron rediseñadas. Entró como un joven con sueños de grandeza, salió como un hombre con propósito eterno. Porque cuando todo se quita, cuando no tienes nada externo a qué aferrarte, descubres que lo único que importa es lo que Dios ha sembrado en lo profundo. Eso es lo que el silencio produce, una reestructuración de valores. Lo que antes te emocionaba ya no te mueve, lo que antes ignorabas, ahora lo atesoras. Empiezas a invertir más en lo eterno, tu carácter, tu fe, tus relaciones, tu legado. Y eso no es pérdida, eso es ganancia del cielo, porque cuando tu enfoque se vuelve eterno todo cambia, la frustración disminuye, la paz aumenta, la comparación desaparece, la gratitud florece, no porque todo esté bien, sino porque por fin estás viendo bien. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo ahora, está recalibrando tu sistema de valores. No para quitarte cosas, sino para que aprendas a valorar las correctas. Está haciendo espacio, está afinando tu alma, te está enseñando que su silencio no es abandono, es enseñanza, es dirección, es formación. Haz una pausa ahora y piensa, ¿qué cosas te preocupaban tanto antes de esta temporada de silencio y hoy ya no te quitan el sueño? ¿Qué cosas despreciabas antes y ahora se han vuelto tesoros? Eso es evidencia clara de que Dios ha estado trabajando, aunque no lo hayas sentido. Porque el milagro más grande no siempre es externo. A veces es interno y sucede sin hacer ruido. Escribe ahora en los comentarios esta declaración con fe. Dios está usando el silencio para mostrarme lo que realmente importa. Escríbelo con entendimiento, escríbelo con madurez, porque lo que estás atravesando tiene un propósito eterno. Estás siendo liberado de la esclavitud del afán,
Estás siendo conducido a una vida donde el alma descansa no por tenerlo todo, sino por saber qué conservar. No lo dudes, cuando Dios calla, también está revelando. Y lo que está revelando no es solo su plan, es tu corazón. Él está separando lo superficial de lo eterno, está quitando las capas que te distraían, está enfocando tu visión en lo que realmente permanece, porque Él no quiere que solo tengas una bendición, quiere que tengas sabiduría, quiere que vivas con ojos eternos, alma libre y corazón firme. Y ese milagro invisible ya empezó. Número 12. Dios perfecciona tu oración en el silencio. Hay silencios que no significan ausencia, sino perfección. Cuando Dios calla, no ha dejado de escuchar. De hecho, en ese silencio es donde más activamente está moldeando tu corazón y también tu oración. Porque sí, aunque a veces no lo entendamos, hasta nuestra manera de orar necesita ser transformada. Y es en esas temporadas donde no sentimos respuesta inmediata que nuestra oración pasa por un proceso de purificación que solo el Espíritu Santo puede producir. Romanos 8:26 lo dice con una belleza impresionante. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Escuchaste eso? Pablo no está hablando solo de palabras, está hablando de gemidos, de silencios, de oraciones que no tienen forma, pero que brotan desde lo más profundo del alma. Y muchas veces solo el silencio de Dios puede llevarte a ese lugar. Porque al principio, cuando uno empieza a orar, lo hace con la lista en la mano. Le pedimos a Dios cosas que queremos, soluciones rápidas, respuestas claras. Pero cuando Él calla, cuando parece que nada se mueve, nuestra oración comienza a cambiar. Ya no es solo una petición, es un diálogo, es una rendición, es sentarte con el alma rota frente a su presencia y decirle, no entiendo, pero aquí estoy. Y en ese momento, tu oración se vuelve más poderosa que nunca. No porque tenga las palabras correctas, sino porque tiene el corazón rendido. Durante el silencio, Dios te lleva de orar por lo que quieres, a orar por lo que necesitas y luego a orar por lo que Él quiere. Y esa es la etapa más profunda. Porque cuando tus deseos se alinean con los suyos, el cielo se abre, no siempre con milagros externos, pero sí con una transformación interna que lo cambia todo. Muchos de los grandes intercesores de la Biblia fueron formados en temporadas donde no oían nada. Ana, la madre de Samuel, oraba con tanta intensidad que Elí pensó que estaba borracha. Pero no eran palabras lo que salía de ella, era el alma derramándose. David, en sus salmos, muchas veces gritaba al cielo pidiendo respuesta, pero en medio del clamor aprendía a confiar, a adorar, a esperar. Y Jesús mismo, en el Getsemaní, oró con tal profundidad que sudó sangre. No pidió escapar del dolor, pidió alinearse con la voluntad del Padre. Eso es oración perfeccionada. Y tú, quizás hoy estás orando desde ese mismo lugar. Ya no se trata de repetir frases bonitas, se trata de presentarte vulnerable, tal como estás, sin adornos, con lágrimas, con gemidos, con silencio, porque aunque no lo creas, ese silencio también es oración. Cuando te arrodillas sin palabras, Dios sigue escuchando, porque el Espíritu Santo está orando contigo. Está traduciendo tu quebranto al lenguaje del cielo y está asegurándose de que incluso tu debilidad se convierta en adoración. El silencio también te enseña algo poderoso, que tu oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia tu corazón. Antes pedías que todo se resolviera, ahora pides sabiduría para atravesarlo. Antes rogabas por fuerza. Ahora simplemente dices, Señor, que se haga tu voluntad. Esa es la señal de que tu oración está madurando,
de que tu fe está siendo perfeccionada, de que ya no estás buscando a Dios solo por lo que puede darte, sino por lo que Él es. Y entonces el milagro que Dios está obrando no es solo la respuesta que esperas, es la transformación que estás viviendo. Es ese corazón que antes dudaba y ahora confía. Es esa mente que antes se agitaba y ahora descansa. Es esa oración que antes era una súplica ansiosa y ahora es una entrega silenciosa. Haz algo hoy, mira hacia atrás. Lee tus oraciones de hace un año, de hace unos meses. ¿Notas el cambio? ¿Notas cómo has empezado a hablarle a Dios con más sinceridad, con más humildad, con más profundidad? Eso no es casualidad. Eso es obra del Espíritu. Eso es prueba de que aunque Él haya estado callado, ha estado obrando. Y ahora escríbelo en los comentarios con convicción. Dios está perfeccionando mi oración en su silencio. Porque es verdad, cada lágrima que no entendiste cada noche en la que solo pudiste decir, ayúdame, cada vez que te arrodillaste sin fuerza, todo eso fue oración. Todo eso fue transformación. Y todo eso cuenta. Así que no lo dudes, cuando Dios calla, no es porque no te escucha. Es porque está purificando tu voz, está enseñándote a orar desde lo eterno, está perfeccionando tu comunión con Él. Y en ese proceso silencioso está obrando milagros que todavía no puedes ver, pero que pronto saldrán a la luz. Número 13. El silencio revela tu verdadera fuente de gozo. A veces te preguntas, ¿por qué en medio del silencio de Dios lo que más se apaga no es tu esperanza, sino tu alegría? Porque en esos momentos en los que no ves avances, no escuchas respuestas, no sientes alivio, pareciera que todo se vuelve más pesado. Pero justo ahí, donde parece que el gozo se esconde, es donde Dios quiere revelarte su verdadera fuente. Nehemías dijo, el gozo del Señor es vuestra fuerza. No dijo, el gozo de las bendiciones, ni el gozo de que todo salga bien, dijo el gozo del Señor. Porque hay un tipo de alegría que nace cuando todo va bien, y hay un gozo que nace cuando decides confiar, aunque todo parezca estar en contra. El silencio de Dios no es un castigo, es una invitación, una puerta para que dejes de depender de las emociones pasajeras y empieces a descubrir lo que de verdad te sostiene. Porque el gozo del Señor no se basa en lo que tienes, en lo que logras o en lo que ves, se basa en quién es Él. Y Él no cambia, Él no falla, Él no se muda. Cuando todo en tu vida está en movimiento, Él sigue siendo tu roca. Y cuando aprendes a gozarte en Él y no en lo que te rodea, entonces entiendes lo que es tener fuerza verdadera. En este tiempo de silencio, Dios está haciendo una limpieza profunda, está purificando la fuente de tu gozo, está separando lo que solo era emoción de lo que es convicción, está desconectando tu corazón de la necesidad de estar bien para sentirte bien, porque la verdadera fortaleza no viene de un buen diagnóstico médico, de una cuenta bancaria llena o de una relación en paz, viene del gozo que permanece, aunque todo lo demás tiemble. Y sé que duele, porque estás acostumbrado a vincular tu alegría con eventos externos. Pero te has dado cuenta de que hay personas que, aún teniendo todo, viven amargadas, y otras que, aún perdiéndolo todo, mantienen una sonrisa que no se puede explicar. Esa es la diferencia entre alegría superficial y gozo eterno. Una depende de lo que sucede afuera, la otra nace de lo que ya sabes adentro, que Dios está contigo, que Él tiene el control y que nada puede robarte lo que Él te ha dado. Durante este silencio, Él te está entrenando. Te está enseñando que el gozo no es una emoción que llega sola, es una decisión que eliges cada día. Tú eliges si enfocas tu corazón en lo que falta o en lo que permanece. Tú eliges si pones tu atención en lo que duele o en lo que Dios ya ha hecho.
Tú eliges si esperas a sentirte bien para agradecer o si agradeces en medio del dolor hasta que el gozo renazca como fruto de tu fe. Pablo lo sabía bien. Escribía desde la cárcel y aún así decía: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo podía decir eso? Porque había descubierto que el gozo no es circunstancial, es espiritual, no viene del entorno, viene del espíritu. Y tú también puedes vivir así. Puedes estar pasando una tormenta por fuera y tener un cielo despejado por dentro. Puedes llorar por lo que duele y sonreír por lo que crees. Puedes estar en una noche oscura y tener una luz encendida en el alma que no se apaga. Ese es el milagro que Dios está obrando ahora mismo, mientras parece que calla, y quiero que lo escribas hoy con fe. Mi gozo no depende de las circunstancias, mi gozo viene del Señor. Escríbelo, créelo, decláralo, porque cuando lo haces, le estás diciendo al enemigo que no tiene poder sobre tu ánimo, le estás diciendo a tus emociones que ya no gobiernan tu vida. Le estás diciendo a tu alma que recuerde quién es su fuente, y esa fuente no se seca, esa fuente es eterna. Piensa en esto: si pudieras mantener el mismo gozo que tienes en los buenos tiempos durante los momentos difíciles, serías invencible. El silencio de Dios está entrenando tu corazón para eso. Está forjando en ti un gozo a prueba de pruebas. Un gozo que no se apaga con malas noticias. Un gozo que no se rompe con una decepción. Un gozo que no se negocia ni se pierde porque está anclado en algo eterno. Así que no lo dudes. Cuando Dios calla, no ha dejado de actuar. Está obrando en lo más profundo de ti. Está mostrándote que su gozo es tu verdadera fuerza. Y cuando lo descubres, cuando lo abrazas, cuando lo eliges cada día, ya no necesitas una razón externa para estar firme. Porque el gozo de Jehová, ese que no depende de lo que tienes ni de lo que falta, ese gozo, ese sí te hace fuerte. Número 14. Dios multiplica tu influencia en secreto. A veces piensas que, como nadie ve lo que haces en tu tiempo a solas con Dios, entonces no tiene valor. Pero déjame decirte algo: todo lo que siembras en secreto, Dios lo está multiplicando en silencio, porque lo que sucede en lo oculto tiene más poder que lo que brilla a simple vista. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 6:6. Tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Él no dijo quizá, no dijo algún día, dijo que lo haría. Porque en cada momento que pasas con Dios, en cada oración que elevas sin testigos, en cada lágrima que cae sin audiencia, hay un cielo observando y una recompensa formándose. Ese silencio que estás viviendo no es vacío, es construcción. Es Dios trabajando sin que tú lo notes. ¿Y sabes en qué está trabajando? En tu carácter, en tu fundamento, en tu influencia. No la influencia que busca aplausos, sino la que deja huellas profundas. Esa que transforma sin necesidad de palabras. Esa que impacta cuando alguien observa cómo respondes al dolor. Cómo te mantienes firme cuando otros se derrumban. Cómo sigues creyendo cuando no ves nada. Eso es influencia real. Y se construye en los días silenciosos. Quizá hoy sientes que tu vida espiritual es como sembrar en tierra seca, que estás orando, leyendo, adorando y no ves resultados, pero lo invisible está echando raíces. Porque cada día que decides buscar a Dios sin sentir, cada día que eliges ser fiel sin ver recompensa, estás sembrando autoridad espiritual. Estás edificando una fuerza interior que nadie te podrá quitar. Y cuando llegue el tiempo del fruto, otros verán la cosecha, pero solo tú y Dios sabrán de dónde viene realmente. Los gigantes de la fe no nacieron en plataformas, fueron formados en cuevas. David aprendió a confiar en Dios en el anonimato del campo antes de enfrentarse a Goliat.
José fue procesado en prisión antes de gobernar Egipto. Jesús pasó años en lo oculto antes de ser revelado al mundo, porque Dios honra el secreto, y mientras más profundo es lo que vives con Él en privado, más firme será lo que puedas sostener en público. Y hay algo más, no solo tú estás siendo transformado, Dios también está preparando corazones que un día serán tocados por tu testimonio. Personas que hoy no conoces, pero que mañana se encontrarán con tu historia y verán en ti un reflejo de su fidelidad. Porque lo que hoy parece silencio, mañana será mensaje. Lo que hoy es proceso, mañana será propósito. Lo que hoy parece retraso, mañana será respaldo divino para levantar a otros con tu voz, con tu historia, con tu fe. A veces pensamos que la verdadera influencia está en tener muchos seguidores, en ser reconocido, en lograr cosas visibles. Pero la mayor influencia espiritual no necesita escenario, necesita autenticidad, necesita coherencia entre lo que dices creer y lo que vives cuando nadie te mira. Y si te has estado preguntando por qué Dios calla, por qué no abre puertas, por qué no responde, quizás es porque está forjando en ti una consistencia tan profunda que cuando hables, tu voz no solo se escuche, sino que transforme. Y eso solo se logra en lo secreto, en el cuarto cerrado, en la intimidad con el Padre. Ahí es donde se construye la unción verdadera. Ahí es donde el Espíritu Santo te moldea sin presión, sin exposición, sin distracción. Porque cuando nadie te ve, es cuando Dios te habla más claro. Cuando no dependes del aplauso, aprendes a depender de su aprobación. Cuando no necesitas brillar para los demás, es cuando más puedes reflejar su luz. Entonces, confía. Cada oración tuya está siendo escuchada. Cada acto de fidelidad está siendo registrado. Cada momento de silencio está acumulando peso eterno. El Padre que te ve en lo secreto ya ha decidido recompensarte, y lo hará en su tiempo, en su manera, en su escenario. No para exaltarte a ti, sino para glorificarse a través de ti. Porque cuando Dios calla, no está ausente, está obrando milagros, y uno de ellos, ahora mismo, eres tú. Escríbelo con fe en los comentarios. Mi influencia se está formando en secreto, y Dios me recompensará en público. Que esa sea tu oración, tu declaración, tu ancla. No estás perdiendo el tiempo en la intimidad con Dios. Estás invirtiendo en una eternidad de impacto, y cuando menos lo esperes, lo que sembraste en lágrimas lo recogerás en gozo, porque el que comenzó la obra en secreto la completará en público para su gloria. Número 15. En el silencio nace la fe que mueve montañas. Hay una fe que nace cuando todo va bien y otra que solo nace cuando todo parece ir mal. Y esa fe, la que se forma cuando Dios calla, cuando el cielo parece cerrado, cuando la espera se alarga, esa es la fe que mueve montañas. Jesús lo dijo en Marcos 11:23. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Pero ¿cómo llegas a tener una fe así? No con discursos ni con emoción, sino con procesos, con silencios, con noches largas donde solo tienes una promesa como almohada, con oraciones sin respuesta y decisiones diarias de seguir creyendo, incluso cuando nada cambia, porque en esos momentos donde no puedes apoyarte en tus emociones, en tus planes, en tus fuerzas, es cuando Dios te enseña a apoyarte únicamente en Él. El silencio actual no es una pausa, es un taller, un lugar sagrado donde el Espíritu está afinando tu fe, quitando lo que sobra, lo que era superficial, lo que dependía de sentir. Está dejando solo lo puro, lo que resiste el fuego, lo que permanece cuando todo lo demás cae. Y esa fe purificada, es la que tiene poder para mover lo que parecía inmovible. ¿Te has dado cuenta?
Cuando empezó esta prueba, tu oración era diferente. Tal vez pedías señales, respuestas, cambios inmediatos. Pero ahora tu oración ha madurado. Ya no se trata solo de lo que pides, sino de en quién confías. Y aunque sigues deseando ver el milagro, hay algo más fuerte dentro de ti, la certeza de que Dios es fiel, aun cuando no lo ves. Eso es fe, y es más poderoso que cualquier milagro externo porque transforma tu interior. La fe probada es fe poderosa. Muchos pueden alabar cuando reciben, pero pocos permanecen cuando no hay nada que recibir. Tú estás en ese grupo selecto, no lo olvides. Cada día que eliges confiar cuando podrías rendirte, cada vez que declaras la palabra, aunque no veas evidencia, estás activando una dimensión de fe que tiene peso en el mundo espiritual. Estás aprendiendo a hablarle a las montañas, no desde la emoción, sino desde la convicción. Y cuando hablas así, el cielo respalda. Mira los grandes milagros de la Biblia. No fueron hechos por gente sin cicatrices. Fueron realizados por personas que habían caminado en silencio mucho tiempo. Abraham esperó años por Isaac. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ver el mar abrirse. Ana lloró en secreto antes de ver nacer a Samuel. Cada uno de ellos conoció la oscuridad del silencio, pero también la luz que brilla cuando uno se atreve a creer, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Y eso es lo que está pasando contigo. Lo que parecía estancamiento es desarrollo. Lo que parecía abandono es entrenamiento, porque Dios no está en silencio para castigarte, sino para fortalecerte. Está formando en ti una fe que no necesita confirmaciones externas, una fe que sabe quién es Dios, incluso cuando no sientes nada. Y esa clase de fe, esa es la que abre caminos en medio del mar. Esa es la que derriba muros sin tocarlos. Esa es la que hace que los cielos se abran en el momento exacto. Y tal vez ahora no lo entiendas. Tal vez no veas ningún fruto todavía, pero cuando todo esto pase, porque va a pasar, vas a mirar atrás y vas a darte cuenta de que no solo sobreviviste, fuiste transformado. Y ya no vas a orar como antes, ni a creer como antes, porque habrás aprendido a creer antes de ver, y ese tipo de fe no se puede fingir. Se lleva en los ojos, en la voz, en la forma en que vives. Porque quien ha visto a Dios en el silencio puede mover montañas con una sola palabra. Así que hoy no te rindas, no te calles, habla, declara, ora, cree. El silencio no es señal de abandono, es señal de preparación. Y tu fe está creciendo como las raíces de un árbol, en lo profundo, en lo oculto, pero pronto se va a manifestar con fuerza. Vas a ver cosas que antes no veías. Vas a declarar cosas que antes no te atrevías, porque has sido entrenado en el silencio para operar en el poder. Escríbelo en los comentarios si lo crees. Mi fe se está fortaleciendo en el silencio y moveré montañas en el nombre de Jesús. Esa es tu verdad. No lo dudes. Cuando Dios calla, está obrando milagros. Y uno de los más grandes es la fe que Él está levantando dentro de ti. Una fe que ya no necesita ver para creer, porque ha aprendido a creer y por eso, muy pronto, va a ver. Hemos recorrido juntos verdades profundas sobre el silencio de Dios. Has descubierto que cuando Él calla no es porque te haya abandonado, es porque está componiendo la sinfonía más hermosa de tu vida. Cada día de silencio ha sido una nota necesaria en esa composición celestial. Ahora entiendes que tu temporada actual no es un castigo, es una preparación. No es un final, es un intermedio antes del acto más glorioso de tu historia. Todo lo que has vivido, cada lágrima que has derramado, cada noche de insomnio preguntándote dónde está Dios, todo ha sido parte de su plan maestro para tu vida. Desde hoy, cada día de aparente silencio será para ti un día de expectativa, porque ahora sabes que en la quietud Dios está tejiendo milagros.
En el silencio está preparando tu siguiente temporada. En la espera está forjando tu carácter para que puedas sostener las bendiciones que vienen. Ahora quiero que te pongas de pie donde estás y declares conmigo: Señor, bendigo este silencio porque sé que en él estás obrando. Bendigo esta espera porque sé que me estás preparando. Bendigo esta temporada porque sé que después de ella vendrá mi tiempo de manifestación. No lo dudo, no lo cuestiono, lo celebro porque confío en tu amor perfecto. Ve en paz, pero ve con expectativa. Tu silencio está llegando a su fin. Tu temporada de manifestación está tocando a la puerta. Y cuando llegue, cuando veas todo lo que Dios estaba preparando mientras parecía callado, vas a entender que el amor de Dios nunca se detiene. A veces, simplemente cambia de frecuencia para obrar a niveles que van más allá de lo que puedes imaginar. Tu milagro está en camino. Créelo, decláralo y prepárate para recibirlo.